Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por venir. Esperemos que les sea de gran utilidad. Aquí quien les habla, Jan Dufour, el director de ventas, y ahora va a empezar la presentación Fernando Barletta, sí, el CEO de la compañía y del grupo CO3. Así que bueno, vamos a comenzar y esperamos que les sirva a todos. Les pido por favor si pueden mutear sus micrófonos durante la presentación. Por supuesto, al final vamos a tener el tiempo de charlas para que podamos ir resolviendo todas las dudas que surjan, sí. Así que bueno, esperamos ese momentito ahí para poder preguntar y vamos a arrancar. Fernando, bienvenido vos también y podemos empezar cuando Gracias. gustes. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo les va a todos? Gracias por venir a nuestros workshops. Esperemos que podamos echar un poco de luz sobre todas las dudas que tengan sobre comprar en Uruguay y por qué es hoy tan interesante hacerlo como destino y además como inversión. Bueno, vamos a pasar a la primera placa. Esta es la de bienvenida. Bueno, ¿por qué hoy la tendencia mundial en opciones financieras es la compra de propiedades? Esto, si uno analiza, es bastante fácil. Habiéndose caído todas las opciones financieras conocidas y sin un claro momento de recuperación, lo leemos en los diarios, CEOs como de JP Morgan, Morgan Stanley y demás, diciendo noticias que tal vez no sean muy alentadoras en opciones clásicas como bonos, como acciones, como fondos común de inversión. Y si vamos a opciones más modernas en cuanto a inversiones, las criptomonedas, también está pasando lo propio, están en cracks que son impensados. Y lo peor de todos es que no se ve, no se vislumbra una recuperación. Esto transforma al real estate o a las propiedades en una opción financiera muy interesante. Pero también tenemos el problema, eso sí lo vemos a nivel mundial, pero si nos enfocamos solo en la Argentina, eh, tal vez tampoco sean las propiedades. Sabemos que hay en este momento dificultad para vender las propiedades, que hay una sobreoferta, y sobre todo, por ejemplo, en departamentos, en capital y demás, que tardan mucho las propiedades en venderse y que obviamente sin que el mercado se recupere y sin ver cuándo se recupera el mercado, eh, no termina siendo del todo una opción interesante el tema del real estate, si bien es en el mundo entero, puesto que digo de las opciones financieras tradicionales se están derrumbando, se han derrumbado y no se vislumbra un crecimiento, las propiedades sí en el mundo, pero no particularmente en nuestro mercado. Tampoco, ya sea en apalancamiento de precios, es decir, compro una propiedad y la revendo más cara, por ejemplo, la compro en Porsche y la revendo más cara, en la Argentina no se está dando, y el tema alquiler, el retorno de la rentabilidad por alquiler. Bueno, tenemos una nueva, bueno, ya no tan nueva, ya hace un tiempo, pero ley de alquileres que vino a complicar más las cosas. Y una rentabilidad que si la comparamos con mercados como el de Uruguay o en Europa o Estados Unidos, está por lo menos a un tercio, hoy a un tercio al mismo valor de inversión, a un tercio de retorno, y probablemente con una devaluación de nuestra moneda, que estamos prácticamente en la puerta, y de todos los colores los analistas financieros hablan de eso, todavía va a ser mucho más aguda, podría ser 4 o 5 veces menos al mismo valor de inversión que la rentabilidad que nos da en otros países. ¿Por qué? Bueno, vamos a la placa que sigue, que habla de por qué hoy Uruguay es una de las mejores plazas del mundo. Bien, en primer lugar, para la Argentina en particular y para nosotros es muy cercano, siempre lo vimos como casi una parte nuestra, con algunas costumbres parecidas, las buenas, porque se ha ido distanciando un poco algunas costumbres nuestras de ellos, lamentablemente para nosotros. Y una de las cosas muy buenas que ellos han conservado es la seriedad en todos los formatos que tienen de las operaciones, la estabilidad económica. Es un país muy chiquito, 3.200.000 habitantes, un país muy conservador, su gente, su sociedad es muy conservadora, con lo cual esté la izquierda o la derecha o el centro, lo que fuera, los cambios son 1 milímetro para cada lado, no son grandes cambios porque la sociedad es chiquita y conservadora por naturaleza. Es impresionante en los últimos 20 años lo que se ha despegado en la Argentina. Los que tenemos algunos años y si escuchamos que Argentina estornuda y Uruguay se resfría, no existe más. En las últimas 4 campañas se han exportado más productos agrícola-ganaderos que la Argentina, siendo un poquito más chico, inclusive que la provincia de Buenos Aires. Eh, bueno,
tienen un montón de industrias como las pasteras, como las tecnológicas, que están a la cabeza de toda Latinoamérica. Se quedaron con, digamos, todo lo que tiene que ver prácticamente y cada vez más lo que tiene que ver con la parte tecnológica de Latinoamérica, así que va a haber como dos polos grandes, ¿no? Estados Unidos y Uruguay, se fue agrandando con cómo se fue desvirtuando las cuestiones políticas en el resto de Latinoamérica, y supo captar Uruguay eso. Eso, obviamente, todo esto conlleva un crecimiento en todas las áreas y el real estate, sin lugar a dudas, fue uno de ellos. Hay un estudio muy interesante de uno de las firmas, de los 12 firmas que representamos nosotros en Uruguay. En la Argentina, la mayoría de la gente las conoce, pero por ahí si no están en el tema no. Comunidad CO3, que es una de nuestras empresas del grupo, es la constructora de casas número uno en la Argentina, muy grande comparativamente con los que siguen después, y CO3 Uruguay fue la respuesta a necesidad de nuestros clientes que pedían plantear hacer cosas en Uruguay. En principio fui yo pensando en desarrollar en Uruguay, y después a través de gente que fui conociendo dimos con los principales desarrollistas de Uruguay, los 12 principales, y hemos hecho alianzas estratégicas, con lo cual empecé a apostar con ellos en una inversión conjunta, desarrollar con el know-how de ellos, gente que ya sabía, que había hecho un montón de cosas y demás, y hoy son los principales en el mercado. Y son los principales y por largo plazo, porque son gente muy, muy sólida todos. Y hay uno, Copel Sánchez, que les encanta el tema estadísticas y van a hacer estadísticas. Y una de las interesantes, bueno, hay varias cosas que han echado luz a los argentinos a través de la firma de ellos. Algunas, inclusive sus estadísticas, las ha recogido el diario El País, que es el diario más importante, es como nuestro Clarín o Nación, o inclusive hasta el gobierno. Y eh, ya, digamos, hace los últimos 20 años ha sufrido un incremento, o sufre un incremento, o una revalorización sería la propiedad del 4,5%, ¿sí? De actualización de precio, amén del apalancamiento que uno puede hacer si uno compra en pozo, que es unas opciones importantes, si uno compra en pozo y luego vende cuando el precio es el precio óptimo, ¿no es cierto? Amén de eso, ya per se, el solo tenerla hace que tenga un apalancamiento de 4,5% en los últimos 20 años de promedio. Eso se lo transforma muy interesante, cosa que no pasa en ninguna otra, digamos, opción. Bueno, una de las opciones puede ser la Florida, ¿sí? Pero si bien nosotros también tenemos un departamento para el tema de Estados Unidos, hoy en este momento tenemos ciertas reservas que con la inflación que tenga Estados Unidos no pueda tener, tal vez no a la misma escala, pero una especie de crisis subprime más chiquita, porque mucha gente se le dificulta pagar el crédito y eso traiga aparejada por lo menos una pequeña crisis, y tal vez no veamos un apalancamiento tan interesante de precio como está pasando en Uruguay. Otras estadísticas, esto sí dado por el gobierno americano, por la Secretaría de Vivienda, con el que tenemos una relación estrecha, de Uruguay, por supuesto, ¿no? Nos decían que la sorpresa en los últimos 2 años, que el 10% de las propiedades vendidas en Uruguay fueron a inversores extranjeros, europeos, básicamente europeos, ¿sí? Porque no consideran al brasileño o al argentino casi que es el comprador natural, aparte del uruguayo, ¿no? Pero que fueron europeos, y eso es muy interesante. Están viendo los europeos también con buenos ojos Uruguay. Es decir, por muchas razones, ya inclusive desde políticas, económicas y demás, Uruguay se ha transformado en el país más sólido de Latinoamérica y el único que tiene proyección, digamos, de futuro, que los demás, por cuestiones políticas, por lo menos no son tan claras. Y un mercado súper floreciente, donde hay un mercado además que nunca está tocado el fin de la demanda, que si uno compra, si hablamos de plazos reales, si uno compra para apalancamiento de precio en el término de 3 4 meses, puede vender lo que compró, puede realizarse el dinero y volver a reinvertir, y si uno compra por alquilar, rara vez tarda más de un mes en alquilarlo. Por supuesto, es como todo, bien orientados en lo que tienen que comprar. A ver, siempre es importante saber qué uno está comprando. Dentro de eso hay una placa que lo dice y yo lo voy a tocar el tema también. Es importante saber lo que uno está comprando y demás, ¿no es cierto? ¿Puede haber malas compras? Sí, por supuesto. Uno puede hacer malas compras en cualquier lado, puede hacer malas compras en Dubái. Pero a ver, orientado con nosotros nunca. Primero que no somos, trabajamos con los principales desarrollistas. Y segundo, en función también a la necesidad de cada uno de ustedes, lo que quieran, ¿no? Ahora vamos a hablar y vamos a echar un poquito de luz sobre eso. Así que por esa razón es una de las mejores plazas del mundo.
pero también hay que tener una cuestión en claro que es la cercanía en nuestro caso, que estamos en la Argentina, la cercanía con la Argentina, ¿no es cierto? En que también está bueno palpar lo que uno compra. Si uno compra en plazas como, no sé, España es una opción interesante, Portugal se transformó en una opción interesante, inclusive Portugal ahora está sacando o sacó una ley de ciudadanía digital, como ya lo había hecho Estonia. O sea, están buscando nuevas alternativas porque el mundo se está reconfigurando. Y Uruguay también se está reconfigurando en agarrar la cabeza en el tema tecnológico y demás, tanto en Montevideo como en Punta del Este, que ya empezó la construcción de 10.000 metros cuadrados de una torre del World Trade Center en Punta del Este, ubicado ahí sobre Gorlero en la plaza. Y como saben también, y se ha escuchado bastante en estos días, donde nosotros también somos parte de eso, pero todavía está verde, el Silicon Valley que se va a armar ahora en las costas de Colonia, ¿sí? Que se va a llamar Nueva Colonia, que bueno, ahí estamos metidos unos cuantos y va a ser una opción muy interesante y en breve podremos hablar de ese tema por ahí mejor, con cosas concretas, con números y demás. Pero bueno, lo tecnológico lo está acaparando sin lugar a dudas Uruguay y con eso viene aparejado, perdón, digamos, lo nuevo y lo que básicamente en los próximos 10 o 20 años van a hacer la diferencia del PBI en los países, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas, el mundo va a pasar bastante por ahí. Y lo bueno es que lo tenemos cerca, lo tenemos acá nomás, tenemos opciones para ir y volver en el día. Además que no es lo mismo Estados Unidos o Europa donde si el mundo se reconfigura de alguna manera, si ojalá Dios no quiera cualquier locura de estas que estamos viviendo ahora en los albores de una, espero no posible tercera guerra mundial, nos podría cambiar el mundo. Uruguay siempre va a estar al lado nuestro y tal vez está bueno no ser países tan centrales, ni siquiera geográficamente ubicados tan centrales en medio de esta locura que estamos viviendo. Así que por eso, y creo que los europeos, por lo que he hablado con la gente también de vivienda de Uruguay, de la Secretaría, también están viendo eso y no les es un tema menor la ubicación geográfica. Bueno, vamos a la siguiente placa. Eh, ¿Por qué con las personas y el proceso adecuado es más fácil y seguro comprar en Uruguay que en Argentina? Bueno, por empezar, Uruguay tiene procesos más fáciles, pero además, desde el punto de vista de seguridad, muy bien estructurados. ¿Sí? A ver, por empezar, primero, hacer una sociedad tan chiquita no es frecuente, pero para nada ver que un desarrollista falla con algo. Primero que tienen economías estables, no cambiantes, con lo cual en la Argentina hubo desarrollistas que han estado durante años haciendo cosas muy bien y después una regla cambió y esa regla le cambia el negocio y por ahí lo termina complicando o en algunos casos hasta haciendo que caigan. Bueno, Uruguay ya de por sí no tiene eso. Después de hacer un mercado tan chiquitito, no tiene márgenes para hacer grandes, nadie grandes macanas porque queda visualizado al primer segundo, ¿no? Pero además tampoco lo tienen en su ADN ese formato, es decir, pero más allá de esto, las leyes fueron pensadas también para que nos sentamos seguros en el proceso de compra. Por empezar, toda vivienda siempre, primero no son muy amigos de los fideicomisos, aunque hay algunos, pero toda vivienda siempre se va a escriturar, porque en cualquier caso, por la razón que fuere, no se termina escriturando, un juez simplemente da la escrituración a un comprador de buena fe, y es fácil probar la buena fe porque uno lo ha hecho con todos los procesos lógicos a través de un escribano, eh, y el juez ya da la escritura en forma inmediata y queda un título perfecto, no como en la Argentina, que en un caso de ese tipo, donde un juez da una escritura, queda un título imperfecto y después se complica. Bueno, queda un título perfecto. Así que ya de por sí, todos los casos se escrituran. Son rápidos los procesos de escrituración, no es como acá que estamos acostumbrados a procesos de escrituración muy lentos y demás cuando es vivienda nueva. El proceso es muy sencillo porque en realidad uno va y con el broker ve la casa, ¿sí? La propiedad que sea, el departamento, exista o no exista, lo que fuera, aunque fuera un pozo. Cuando va a comprar, ahí lo va a hacer con un escribano. Todo el proceso legal lo va a hacer un escribano. En nuestro caso trabajamos con Nicolás Estorace, que es el escribano más conocido, más reconocido de Uruguay. En todos los casos creo que no hay nadie que no lo conozca y si van a internet lo van a encontrar enseguida. Bueno, es una eminencia en esto.
Así que trabajamos con él. Él va a ser, en primera instancia, lo primero que se hace una vez que uno vio la propiedad, le gusta. Tenemos casos muy particulares de gente que ha viajado, alentamos eso al que puede y lo ha visto en persona porque está buenísimo poder hacerlo, pero tenemos gente también, clientes viejos nuestros que tienen la confianza en nosotros, que han comprado sin ver, algunos que inclusive ya lo alquilaron un par de veces y no conocen su propia casa o sus departamentos que tienen para renta en Uruguay. Pero alentamos a que puedan viajar. Una vez que viajan, en general, si podemos lograr eso y lo ven y demás y deciden que es la casa, la que nosotros llamamos reserva y los uruguayos llaman boleto, pero básicamente es una reserva, se hace en el escribano ya de por sí de ese dinero, no lo tiene ningún inmobiliario, ningún broker ni nada. Así que lo tiene el escribano. El escribano, por más que conozca y haya hecho cientos millones de operaciones con las mismas desarrolladoras y sean las desarrolladoras más grandes del país, va a hacer lo que corresponde, hacer todo el estudio que se hace previo a la firma de lo que para nosotros es un boleto y para eso es un compromiso de compras, para que vayan manejando cómo son las terminologías. Básicamente basado en un boleto, un compromiso, perdón, una reserva para nosotros o boleto para ellos es un 10%. Y en el caso del compromiso de compra o boleto para nosotros, ahí puede ser desde un 20, un 30, a veces un 10, lo usual es que sea entre un 20, un 25, un 30%, o un 100, porque si vamos a comprar algo que por alguna razón, como pasa también en la Argentina, compramos un boleto por el 100% y obtenemos hasta que se escritura y sale todo el tema de papeleo, tenemos la posesión y demás, también se puede hacer sabiendo que siempre se va a escriturar en el 100% de los casos, que no es un tema menor. Así que puede ser un compromiso desde un 10 hasta un 100%. Lo usual es que sean entre un 20 y un 30% y que después, en el caso de que muchos argentinos optan por la opción de comprar viviendas que estén en edificación o en pozo y demás, porque tiene un apalancamiento de precio interesante, ahora vamos a hablar de eso, bueno, va a pagar las cuotas y demás. Eh, Uruguay es un país muy impositivamente muy transparente, con lo cual es muy pequeño el margen que hay para comprar como se compra acá, que dicen, bueno, mira, yo te compro en 100 pesos, pero hagamos figurar 50 y demás, pero como siempre hay algunos truquitos que se pueden hacer y los uruguayos miran para otro lado porque saben que existen, pero hay algunas cositas que después se podrá ver en cada caso en particular, pero en general va a figurar por el valor que se compra, o muy poquito menos. Lo sí es importante saber, a veces lo digo acá, a veces lo digo en otra de las plaquitas estas, que Uruguay no informa a la Argentina. Acá nos quieren hacer creer cosas que no son ciertas, lo dicen todos los desarrollistas claramente, lo dice nuestro equipo de escribanos, de contadores, de abogados. Sepan que tenemos un equipo multidisciplinario, siempre trabajamos con los mejores, somos una empresa muy grande en la Argentina y en Uruguay también. eh, Uruguay no va a informar a la Argentina las propiedades que tienen. De hecho, no existe montado un registro de la propiedad inmueble como existe en Argentina, así que conozco de casos y nos han tocado de cerca porque a veces somos referentes y nos preguntan. El estudio de abogacía de una muy amiga mía que tenía, que especialista en sucesiones, tenían un fallecido que sabían que tenía muchas propiedades en Uruguay y no pudieron dar con ellas porque no tenían las direcciones, porque aún habiéndose librados exhortos judiciales, no pudieron lograr eso. Entonces, hay que entender, nosotros no alentamos que nadie evite o no impuestos, pero sepan la realidad. El que quiere ponerlo en su declaración de bienes personales en la Argentina está buenísimo, y el que no quiere, bueno, cada cual sabrá qué quiere hacer, pero no tiene por qué hacerlo, puede hacerlo más tarde, más, no va a figurar. Eso quiero ser claro al respecto de eso. Esto nos los han contado y se los pueden contar ustedes porque tanto contadores como abogados como escribanos indefectiblemente porque van a tener que hacerlo. El tema también, si vamos al tema ya que toqué el tema impositivo, aunque me adelanto un poquito, al comprar una propiedad en Uruguay, depende de qué régimen, porque vamos a ver que hay dos regímenes. Hay uno que se llama vivienda social o el que es exonerado de impuestos. Olvídense del concepto en la Argentina de vivienda social porque no tiene nada que ver. En la Argentina lo que conocimos como vivienda social, estamos hablando de un Fonavi, estamos hablando de un Procrear, estamos hablando de viviendas por ahí, de una calidad
cuestionable. No es el caso de Uruguay. Uruguay, como es como gobierno o como Estado, más que como Estado, es un Estado chico, un Estado que no le interesa ser un Estado empresario en lo más mínimo, sino simplemente administrativo, hace que los privados, por ejemplo, en este caso, cubran la demanda habitacional que hay. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Hace años, con el gobierno de Mujica, fíjense, un gobierno de izquierda, y lo siguieron los otros gobiernos que siguieron después, y este como se lo toma de derecha, aunque es centro derecha, inclusive le dio todavía una vuelta de tuerca más grande a esto para que los privados cubran esa necesidad, pero la necesidad la piensan en no la base de la sociedad y no el clientelismo político, sino lo están pensando en jóvenes profesionales o jóvenes que arman familias, trabajadores y demás, que puedan acceder a viviendas, y ahí sí hay incluidas viviendas inclusive de todo rango. Por ejemplo, vamos a tener opciones sobre la Avenida América, que Jan va a contar en un ratito, de muy buen nivel que entran bajo el régimen de vivienda promovida o de interés social, que es lo mismo, este, mm, que es hasta, lo interesante de eso, y ahora vamos a ver en detalle después, en una placa, pero que, por ejemplo, durante 10 años estamos exonerados de todo tipo de impuestos. Entonces ahí no tenemos ninguna obligación de hacer nada. Si compramos, depende del monto, porque tenemos un monto máximo, un par de viviendas, dos, tres viviendas, ahí sí vamos a pagar bienes personales nuestro, ¿sí? Que es el impuesto al patrimonio para los uruguayos, que es el mismo, es el 1%. Si no la tenemos declarada acá, vamos a pagar 1% de allá y demás. Tenemos el estudio que los puede asesorar y los puede representar para eso, de contadores, o pueden tomar el que quieran, no tiene que ser el nuestro, pero tenemos todo armado. Eso es muy económico y inclusive el que la tiene declarada acá, ese 1%, como hay un convenio de reciprocidad impositiva, ese 1%. Después uno lo va a tener contra el 2,5 que tenemos acá, por lo menos por ahora, con este gobierno de bienes en el exterior. O sea que va a pagar el 1 en Uruguay y el 1,5 por el convenio de reciprocidad impositiva que hay. Si uno lo declara, para que sepan. Si es de interés social, no va a pagar nada, o vivienda promovida. Bien, vamos a seguir con la siguiente placa para mantener un orden, porque si no me voy de los temas. Elección de la zona y propiedad adecuada. Bueno, ahí va en función a la necesidad de cada cliente, y a lo que tiene en mente cada cliente. Porque primero hay que entender si uno la quiere porque se va a vivir o porque quiere usufructuarla temporariamente. Por ejemplo, acá tenemos dos fotos de dos zonas muy claras: Montevideo y Punta del Este. Montevideo es una zona espectacular. Mucha gente que llegamos a Montevideo queda fascinada con Montevideo porque tiene la imagen de los que fueron de Ciudad Vieja de Montevideo, que realmente no es muy linda, pero Montevideo es una ciudad hermosa, con un movimiento increíble, con una cantidad inclusive, depende de la zona, pero una cantidad de. Perdón, ¿se escucha el audio? Porque estoy escuchando un ruido extraño. Sí, 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 Bien, sí, perfecto. está todo Bien, bien, no ¿eh? sabía si me había caído del audio. Con una cantidad de afluencia de extranjeros que es increíble. Hay zonas como Carrasco, la calle Arocena, que es divina y tiene una afluencia de público increíble, que no sabría si por ahí decirle, no sé, un Recoleta o la zona de Martínez en Libertador, en nuestro Buenos Aires, donde hay mucho movimiento, donde hay muchos restaurantes y demás, y uno escucha hablar casi en todos los idiomas. Es impresionante la afluencia de público que hay en Montevideo. Es una zona muy interesante para. Inclusive hay gente que va mucho a veranear porque tiene unas playas increíbles. Si bien es mar río, aunque ellos hablan de mar, es mar, medio mar río, tiene unas playas bárbaras con aguas cálidas y playas poco pronunciadas donde uno se mete en el agua bueno, y puede caminar con el agua a la cintura mucho tiempo y demás, y mucha gente la toma como una también interés para vacacionar. Por supuesto que Punta del Este es el lugar de vacaciones por excelencia, pero Montevideo tiene mucha afluencia de público. Ahora hay mucha gente también, inclusive por el tema de lo tecnológico, y puede pensar en la opción, en el caso de Montevideo, para vivienda permanente, alquilar permanente, o inclusive ciertas zonas para Airbnb, ¿sí? Eh, También puede uno, por alguna razón, querer habitarla en ciertos periodos y demás, así que ahí en función de eso. En el caso de Punta del Este se da esa dualidad más que nada. Hay gente que dice, bueno, yo lo compro cuando una parte del verano lo usufructo yo, otra parte lo alquilo en verano y después lo alquilo durante el año. Punta del Este ha cambiado post pandemia mucho, es impresionante la cantidad de gente que vive allá.
Lo digo porque soy uno, yo ahora me voy la semana que viene, estoy en Uruguay y estoy en general casi mitad de tiempo en Buenos Aires y mitad de tiempo vivo en Punta del Este. Y en Montevideo, porque tenemos, bueno, dos empresas en Montevideo. Y la verdad es que ha cambiado de una manera, hace muchos años que estoy relacionado con Uruguay y ha cambiado de una manera significativa. Inclusive los uruguayos se han volcado muchos a vivir en Punta del Este y se ha descentralizado bastante también el tema Montevideo. Así que si bien tiene también la opción de alquilar todo el año y hay demanda para todo el año, obviamente se vuelve muy interesante el Airbnb, se vuelve muy interesante también el alquiler de fin de semana para uruguayos, inclusive muy interesante. Y el enolizado, que también los uruguayos piensan, bueno, lo tengo para todos los fines de semana, después me lo quedo porque me sale más barato que alquilarlo temporariamente, y el alquilar temporariamente en el verano y la posibilidad de usufructuarlo uno. A ver, ahora vamos a ver inclusive placas en el tema de rentabilidad versus la Argentina y demás, que en promedio la Argentina está en 1,6, 1,5, 1,7 por ciento sobre la inversión que hicimos en el anualizado, y Uruguay está entre el 4 y el 7, lo vamos a ver en la placa, que en realidad promedio como casi clavado diría un 5 y en algunos casos un poquito más. Si lo hacemos anualizado, si lo hacemos con Airbnb o temporarios en el caso de Punta del Este, podemos duplicar perfectamente eso y llegar hasta a veces el 14% anual, lo cual es una rentabilidad más que extraordinaria. La rentabilidad, lo que estamos hablando ahora, y la administración de la misma, bueno, ahí tenemos dos tipos tipo de administración. Unas que nosotros proporcionamos una gente que recomendamos especialistas en el tema, que se encargan de la administración y de rentarla también, de ponerla en alquiler y demás, sea para los casos que fueran, y algunos desarrollistas que directamente tienen su departamento integrado en la desarrolladora para cuidar a sus clientes, que también lo hacen lo mismo. La administración oscila entre un 5 y un 10% de la rentabilidad, depende del caso. Eh, sobre la rentabilidad, si sobre el dinero percibido va a estar entre un 5 y un 10%, siempre hay que hacer la idea del 10. En el caso de impuestos, vamos a pagar el 12 ya, el 12 o el 10 será. En el caso de impuestos, Sí, no, el 12. el 12%, claro. En el caso de que no sea vivienda promovida, y en el caso de vivienda promovida, el cero, perdón, cero. En ese caso Cero, es cero por durante correcto. 10 años, exactamente. Así que de todo se encarga quien administra, nosotros le proporcionamos quien administra en el caso que necesitan, porque compran varias propiedades, como tenemos varios de los casos, yo soy uno, pero perdón, como no lo administro, no me acuerdo a veces las cosas. Yo me he quedado con varias propiedades y sigo comprando porque es un muy buen negocio. Bien, que uno necesite porque tiene una cantidad determinada, un estudio contadores, nos encargamos de eso también, así que tenemos todo eso. Así que si vemos rentabilidad, ahora vamos a ver seguramente esos cuadros comparativos. La rentabilidad con respecto a la Argentina es mucho más rentable, sin duda, lo triplica. Una de las cosas interesantes en todo esto es los riesgos, ¿sí? ¿Cómo se hace en el tema de alquileres? En el tema de alquileres, en la Argentina, y más después de la nueva ley de alquileres, es bastante desventajoso para el propietario y puede todavía empeorar. Pero primero que tenemos contratos de 3 años, tienen que tener garantías propietarias que se les complica bastante y a veces hay bastantes trampitas con eso, pero eso tampoco nos exonera de riesgos porque a veces venden esas personas, la garantía no es real, no es que nosotros le trabamos una hipoteca, simplemente está mostrando quien que sale de garante, por lo menos en ese momento era solvente para responder a cualquier problemática que haya en el contrato, pero puede no hacerlo. Si tienen menores, se nos quedan a vivir ahí. Esto es un problema. Bueno, Uruguay no tiene eso. Uruguay hay lanzamiento, es decir, se hace un juicio, pero es súper expeditivo, es decir, si pasa eso, lo sacan. Pero tiene un formato muy interesante que acá existe, pero no terminó de prender nunca, que son los seguros de caución. Y nosotros recomendamos con la gente que trabajamos siempre hacer eso. El seguro de caución lo que hace es, lo va a pagar el inquilino, ese seguro de caución al cual ya está acostumbrado, y el seguro de caución lo que hace es, si por alguna razón, lo cual aclaro que no es frecuente para nada, pero si pasara, si no paga el inquilino, va a pagar todo lo que esté implícito en el contrato, lo va a estar pagando el seguro de caución. Y el seguro de caución va a ser, antes que lo tengamos que hacer nosotros, va a ser quien inicie el juicio de lanzamiento. Esto no es desalojo, es lanzamiento, porque si no, sigue pagando, como la póliza sigue pagando eternamente, no solamente
cualquier daño que haya en la propiedad de más, sino también el alquiler mes a mes. Entonces, son ellos los que se encargan de hacer el lanzamiento, que por supuesto es bastante expeditivo. Aunque vuelvo a aclarar, no está en la idiosincrasia uruguaya ese tipo de maniobras, lamentablemente sí la está en nuestro país, ¿no? Se han desvirtuado bastante las cosas. No está en la idiosincrasia uruguaya, eso es muy raro, pero si pasara, está también el mecanismo que nos hace, digamos, movernos de forma... eh, o tener cierta seguridad, digamos, en el tema y no tener los riesgos que devenga la Argentina. Vamos a la siguiente placa. Bueno, el informe de rentabilidad. Acá ahí tenemos un cuadro comparativo donde dice Argentina-Uruguay. Voy a leer ítem por ítem en ambos casos para entender. Algunos ya los hemos contado. Rentabilidad anual entre el 1 y el 1,6% del valor de la propiedad, o sea, lo que invertimos. Y en el caso de Uruguay, lo mismo está entre el 4 y el 7% del valor de la propiedad. O sea, triplica y todavía con un Airbnb, pero en la Argentina también el Airbnb en ciertas zonas funciona bien, así que en el caso es lo mismo. Siempre sigue triplicando, pero hay que entender que en el caso de un Airbnb hemos conocido casos que duplica el caso del 7%. ¿Mm? Después dice, Sí, alquiler recibido en agregando pesos a esto argentinos. también que podemos considerar que, a diferencia de la Argentina, si bien puede funcionar muy bien, vamos a entrar dentro de un régimen de vivienda promovida donde tenemos ese extra de no pagar impuestos también, ¿no? Que es muy importante destacar en este caso, que estamos haciendo, digamos, un negocio que, si bien algunos es muy difícil de comparar porque, como explicamos, triplica, ¿sí? Tenemos ese punto extra de vivienda promovida, si entramos bajo ese régimen, donde aún le sacamos más diferencia por ese lado, ¿no? No quería dejar pasar ese dato. Está buenísimo. Otra cosa también, que esto está hablando de alquiler, pero en el caso de apalancamiento de precios, es decir, lo normal en Uruguay, este es un 15 a un 20%, podemos llegar a un 25%, pero un 15 o un 20% es un buen apalancamiento. ¿Qué significa? Compro algo en un valor determinado y cuando se termina de hacer ese edificio lo vendo en un 15 o un 20% más caro. Eso es otra posibilidad que uno tiene. Inclusive a mí me gusta una inversión mixta, es decir, compro algo que hoy no existe o que está en vías de construcción, ¿sí? Gano el 15 o el 20%, depende de la instancia en lo que lo compré. Por supuesto, cuanto más temprano lo compro, más rentabilidad voy a tener. Y después no lo vendo ahí, yo lo alquilo. Pero ¿qué hago? El primer año, por ahí me gané un 20%. Eso significa que me llevé 4 veces la rentabilidad que ganaría en un año. Si el primer año está bien, no percibo dinero, pero me gané un 20% ya. Y después sí percibo un 5% anual, que es muy interesante. Pero el primero valió 4. Y después de un tiempo por ahí lo vendo para cambiar la propiedad y volver a hacer lo mismo. Tenemos de todo tipo de inversores. Tenemos el que dice, no, yo me quedo con el apalancamiento, gano un 15, un 20 y vuelvo a vender y vuelvo a reentrar. Bueno, es válido. Y está el que dice, no, yo hago esto y quiero una rentabilidad porque soy por ahí más conservador, no quiero hacer todo esto. Y bueno, es válido también. Pero en el caso del 15 al 20% que tenemos de rentabilidad, lo interesante del mercado uruguayo, que en la Argentina no sabemos primero si puede ser así. Históricamente lo fue, pero por ahí no vendemos por mucho tiempo y eso ya anualizado baja la rentabilidad. Si tardamos 20 años en vender, ganamos 1% por año, ya no es interesante. Está bien, un 20 no se tarda nunca, pero estoy poniendo un ejemplo para que se entienda. Lo que tiene Uruguay es que la rotación es rapidísima. En 3, 4 meses nosotros vendimos. Entonces no permite que eso sea realmente anualizado, esa ganancia que tenemos, ese apalancamiento que tenemos, ¿no es cierto? Esa rotación rápida nos permite esa diferencia. Es muy interesante. Bien, que eso no está en la placa. Después, el alquiler percibido en pesos argentinos y el claro deterioro de la moneda nacional por la inflación y en el caso de Uruguay, alquiler percibido en dólares, el cual rendirá exponencialmente respecto a la moneda argentina. Claro, porque hoy estamos haciendo las cuentas a 2,90, a 300 que tenemos el dólar, pero si en 2 meses, si no sería una locura, está a 600, en realidad vamos a ganar no sé, 6 veces menos que la de Uruguay. La de Uruguay vamos a tener esa estabilidad, siempre en dólares. Entonces, en función a cuando Argentina lamentablemente cada vez le va peor, a nosotros que percibimos dinero de Uruguay cada vez nos va mejor con respecto al poder de compra en la Argentina, ¿no es cierto? Bien, así que eso es muy interesante a tener en cuenta. Bueno, en el caso de acá de Argentina, dice nueva ley de alquileres en deterioro de la parte propietaria con 3 años de contrato y regulación en los ajustes con porcentajes por debajo de la inflación. O sea, perdemos siempre, es bastante complejo. Y en Uruguay es una ley de alquileres sólidas y eficientes sin ningún tipo de intervención ni sobresaltos. Bueno, eso nos hace vivir mucho más tranquilos, sin lugar a duda. Bueno, hay una mucho más alta incidencia de los impuestos a la renta si pagamos en el caso de Argentina y en el caso de Uruguay dice baja incidencia de los impuestos a la renta o nula en el caso de vivienda promovida, el cual yo particularmente tengo bastante, pero también tengo viviendas de alto nivel que alquilo muy bien también. Así que los dos son negocios.
Y bueno, después algo que ya había hablado, imposibilidad de desalojos a corto plazo, porque nuestra ley es de desalojos y en el caso de Uruguay es de lanzamiento. Así que ya los conté eso, ¿no? Cómo opera el formato nuestro con la compañía de seguros. Vamos a siguiente placa, que va a ser un comparativo de precios, de compra. Dice, departamento en Núñez, Ciudad de Buenos Aires, dos ambientes, valor de compra $120.000. Y en este caso estamos hablando de Cordón de la Blanqueada también, en dos ambientes, mismo $120.000 también, para entender que vamos a invertir la misma plata en las dos orillas. En la Argentina, hoy, estamos hablando de 60.000 pesos o $200. Digo hoy porque si se va a 600 el dólar, vamos hablando de $100. Y en Uruguay estamos hablando con el mismo monto que invertimos, $600. Es decir, hoy tres veces más, podría ser 6, 7, 10. Lamentablemente, sigo teniendo mi residencia fiscal argentina, sigue siendo mi fuente principal la Argentina, me encanta la Argentina, pero cada vez tengo más activos en Uruguay. Por justamente esto, ¿no? Si lo anualizamos como tenemos acá, $2.400 es la rentabilidad, en este caso el cuadro comparativo en Argentina, y por la misma plata, esos $120 que invertí en Uruguay, son $7.200. ¿Sí? Hoy son tres veces más y lo pusimos anualizado para que entiendan mejor cómo se van diferenciando los montos. Vuelvo a recordar, podría esto ser todavía mucho más favorable para Uruguay si se deteriora nuestra moneda. Vamos a la siguiente placa. Traslado seguro del dinero a Uruguay. Bien, esto es una cosa muy interesante. No solo el traslado, sino también la operativa con el dinero, en la parte de operación. Nosotros trabajamos, tenemos varios mecanismos, pero los más usados, y cada cual nos planteará su necesidad. de te- A ver, hemos hecho y hacemos muchas operaciones, entonces se nos ha planteado básicamente todo, pero lo usual, lo que más se practica es, les abrimos una cuenta en el Itaú de Uruguay. El Itaú es el banco con mayor presencia en Uruguay. Le abrimos una cuenta en el Itaú Uruguay, les abrimos una cuenta en Comanfi Banca Privada, ¿sí? Trabajamos directamente con la parte de dirección de Comanfi Banca Privada, y le trasladamos el dinero de su cuenta de Comafi Banca Privada de inversión a su cuenta, a su nombre también en Uruguay. Hay varios mecanismos para hacer igual este tipo de traslado de dinero seguro, porque a veces depende del tipo de operación, si le compran a un desarrollista o si le compran a un propietario, depende de lo que estén comprando y demás, pues una vivienda ya eh, hecha inclusive y usada, que la tiene un propietario. Hacemos más de pozo porque la gente quiere invertir y ganar esa rentabilidad, pero básicamente tenemos operaciones de todo tipo. Uno puede, por ejemplo, en el caso de un propietario, decir, no, yo prefiero que vaya a mi cuenta, y de ahí yo le hago un sistema que se usa mucho allá, que es la letra de cambio. Es como una especie de cheque demostrador nuestro. En la Argentina se quiso implementar hace muchos años, yo hace 26 años que estoy en este mercado, y no tuvo mayor recepción por el formato nuestro, inclusive hasta informal que tenemos. Entonces, nosotros tenemos nuestra dinero en nuestra cuenta en Uruguay, y podemos hacer una letra de cambio. O sea, es un trámite sencillo en el banco en ese momento, y uno sale con eso sin ningún riesgo y lo lleva a la escribanía donde se hace la operación directamente, donde se plantea una operación. También puede transferir directamente con Mafi, banca privada, aunque tenga la cuenta que le abrimos nosotros, le puede servir para percibir después los alquileres y demás, pero puede mandarlo en el caso de un desarrollista al desarrollista, y el escribano, que siempre tiene la sartén por el mango en la operación en todo momento, no libera los boletos hasta que se percibió todo y recién ahí se termina haciendo la operación. Es decir, para que uno como comprador siempre esté seguro, siempre va a una cuenta en su nombre del desarrollista, y recién ahí se liberan los boletos. O sea, siempre el comprador tiene la seguridad absoluta. No hay posibilidad de una compra, bueno, salvo que uno no quiera ir a un escribano, haga un invento entre partes y demás. Si uno utiliza los mecanismos que está la ley, digamos, tiene armado para esto, y por lo menos nosotros trabajamos con esos formatos, el riesgo es totalmente cero, nulo. Siempre tenemos nosotros la sartén por el mango en la compra. Así que ahí cualquier caso es particular, y después tenemos otros mecanismos también. O sea, el traslado del dinero es seguro.
La cuenta les queda después para percibir la administradora, cual sea el caso de lo que compran. La administradora que nosotros les ofrecemos va a percibir los alquileres o hacer que los depositen en su propia cuenta y demás. Así que el tema ese es también sencillo después para percibir el caso de alquileres y demás. O cuando uno vende una propiedad porque quiere venderla y volver a comprar otro, lo que fuera, ya tiene la cuenta para hacerlo demás. Es muy sencilla la operatoria, la maneja el escribano. Nosotros estamos también ayudándolos como nexo, ayudándolos a todo esto, que lo hacemos muchas veces ya desde hace bastante tiempo. En particular lo hago mucho, soy un inversionista fuerte también en Uruguay, lo hago mucho en forma particular, pero lo hacemos para terceros todo el tiempo. Seguimos con la siguiente placa. Bueno, esto ya lo aclaré, la operativa de compra y escrituración la aclaré, todo en todos los casos se va a escriturar, lo puede hacer en el caso, no dimos nunca con algo así, ni conocimos en forma directa, esto de que digo que si no se escritura lo tiene que hacer, porque trabajamos con los dos desarrollistas más importantes del Uruguay, ahora van a ver algunas de las cosas que ofrecemos y quiénes son los desarrollistas, pero sabiendo que ese caso de escrituración se va a dar al 100% de los casos, nunca vimos el caso de un juez que tenga que intervenir nada en estos casos, pero bueno, ya hablamos de la operativa de compra y escrituración y después obviamente siempre está abierta las posibilidades con Jan, inclusive conmigo también, para que quiera mi teléfono, para ayudarlos con esto en forma particular, porque hoy son muchos conceptos que le estoy metiendo todos juntos y cuando alguien quiere comprar por ahí quiere algo más específico de más digamos, más orientado a la necesidad puntual y demás, y eso lo haremos ya en forma particular. Pero básicamente ya expliqué toda esta área. Sigamos con la que sigue. Bueno, acá nos vamos al régimen de vivienda promovida y la asignación de impuestos, ¿no? Lo que yo decía, estos 10 años que tenemos en la 17.895, esta ley que nos permite comprar. En particular he comprado y sigo comprando bastante porque me parece espectacular tener 10 años de exoneración de impuestos por viviendas de un nivel muy interesante, ¿sí? Ahí depende de la zona y ahí Jan después va a orientarlos, pero depende de la zona y el tipo de departamento que compramos. La rentabilidad siempre porcentualmente es parecida, es al tipo de cliente que vamos a traer. Hay zonas de viviendas más baratas, muy lindas por ciento, que vamos a traer a estudiantes, por ejemplo, y vamos a tener un sistema acá ahí entró otro y está desesperado. Y vamos a tener, por ejemplo, como tengo yo en la Avenida de las Américas, lugares que por ahí no te van estudiantes, el que alquila le alquila a empresa, por ejemplo, yo tengo un par de contratos con empresas que les alquilan a ejecutivos, ¿sí? Para trabajar ahí y demás en la zona de Avenida de las Américas, pero bueno, pero también con vivienda promovida. Tenemos, por ejemplo, desarrollistas como Coppel Sánchez o como La Buenora que está haciendo unas cosas de un nivel impresionante en vivienda promovida. Bien, a ver, los impuestos que tenemos es exoneración de impuestos que graban la renta originada, las actividades o proyectos declarados promovidos. Es decir, no, ninguna de las rentas, ni vender cuando compramos por apalancamiento de precio, vender más alta. Vamos a pagar ganancias, ni vamos a tampoco cuando vamos a pagar ningún impuesto cuando lo alquilamos. Después, exención de impuesto al patrimonio de los inmuebles. No vamos a pagar el impuesto de ese patrimonial del 1%, no lo vamos a pagar por 10 años. Exoneración del impuesto al valor agregado, o sea, el IVA tampoco está vigente esto. Exoneración de impuestos a la transmisión patrimonial, lo que dije recién. Cuando lo vendemos no vamos a pagar ningún impuesto. Eso en el caso del primer traspaso. Después el otro sí va a pagar. Pero a nosotros ya no nos importa que compramos algo y lo vendimos. Y la exoneración al IVA aplicable al servicio de garantía vinculados al arrendamiento. Bueno, esto es algo que le importa al uruguayo que va a alquilar, que tampoco va a pagar. Pero bueno, no va a pagar. También es interesante para él porque son unos mangos menos que pagan. Así que básicamente, aconsejo eso en el caso de Montevideo y en el caso de Punta del Este. Se amplió a ciertos sectores, con lo cual tenemos un solo proyecto, las Torres Cardinal, muy interesante por la ubicación en que quedó ahora enclavada esa torre y su segunda torre que estamos ahora promoviendo. Que es lo extraño, es que está la parada 19 de la Mansa sobre Roosevelt con vivienda promovida, se torna algo muy interesante. Bueno, vamos a seguir, eso es un tema ya para Jean-Marc. Y ahí ya le delego a Jean-Marc un poco contar de qué se trata, digamos, un poquito, un panorama por encima para que tengan, después cada cual en particular se contactará con nosotros y ahondará más en el tema, pero en contar un poquitito qué tipo de propiedades pueden comprar, valores, zonas y demás. Bueno, Jean, te cedo la Bueno, palabra. muy interesante tu parte, Fernando. Ahora vamos a pasar aquí a
a comentar un poco las opciones concretas. Sí, vamos a empezar con los monoambientes. Eh, Vamos a empezar, sí, con Vivo Life Cordón de la desarrollista Alpes, en la zona de Cordón, una de las zonas universitarias por excelencia y que súper recomendamos para lo que es la rentabilidad anualizada de este 5%, ¿sí? Uno de los desarrollistas de lujo más importantes, así que eso también lo van a encontrar ahí en Aldeana Manantiales, en Punta del Este, muy interesante. Luego pasamos a lo que es Ventura Nórdico, de Coppel Sánchez, como Fer comentó, por $86.900. También todo esto muy importante para lo que es la renta anualizada, ¿sí? Eh, Pasamos a Torres Cardinal, ¿sí? Este proyecto que Fer mismo comentaba de, de lo que es la ubicación particularmente de Punta del Este y Maldonado, la parada 19 de Roosevelt y de La Mansa, ¿sí? Muy, muy interesante también la ubicación, lo que nos deja en Punta del Este la primera vivienda dentro del régimen promovido, ¿sí? Eso no lo vamos a encontrar en ningún lugar de Punta del Este. Un lugar que nos puede permitir una renta anualizada, como una renta también de Airbnb, que funciona muy, muy interesante. Los invitamos a conocerlo. Luego, proyectos fuera de este régimen, ya más de lo que viene siendo el lujo, de Nicolás Rienzi, sí, el desarrollista, también ya empezamos por unos valores un poco más elevados, como verán, pero también unos metrajes mucho más grandes y súper, súper, digamos, de lujo, ¿no? Digamos, es otro segmento por ahí para el que está buscando algo para vivir en lo que sería Montevideo. Lo mismo vamos a encontrar en los dos ambientes, se van a sumar esta vez por ahí algunas viviendas, eh, como puede ser Interlagos y Torre del Vago, dos desarrollos que recontra, recontra recomendamos también, sí que estos dos son de vivienda promovida, mismo del desarrollista Alpes Interlagos, Torre del Vago, un desarrollista muy importante argentino, Costanera Village de Coppel Sánchez también, muy interesante la zona, lo que propone al estar, digamos, enfrente de la playa, algo que en esta desarrolladora no habíamos encontrado hasta el momento. Lo mismo con Ventura Tower, la primera torre que va a tener amenities pay per use. Esto quiere decir, sí, que el inquilino va a poder elegir qué amenities quiere, sí, para utilizar y en base a eso va a modificar o no sus expensas. Entonces le permite estar ubicado en una zona un poco más premium, como puede ser Carrasco, la zona de mayor explosión y exposición, y no tener que usar, digamos, todas las cosas y eso puede disminuir mucho las expensas, lo cual se vuelve también un atractivo. Cala del Yacht, una de las viviendas que entra dentro de, digamos, otro de los proyectos que entra dentro de la vivienda promovida, pero que se encuentra en esta zona también y en esto tirando así más hacia el lujo, que entra dentro de la última reforma de ley, como comentaba Fer, de este gobierno de Luis Lacalle, presentándonos sí, esta oportunidad de tener un proyecto de lujo, pero sin tener que pagar los impuestos. Lo mismo hacia luego los tres ambientes, sí, como verán, precios entre los 141.900, digamos, un poco más hacia arriba. Estos proyectos que no comenté, Domini Now, todos también exonerados de impuestos de Kaplan. Digamos, ellos son desarrollistas y también es el estudio contable más importante de Montevideo. Mismo ellos asesoran muchos a los desarrollistas que también están aliados con nosotros. Dijimos también, ¿no?, que era una plaza muy chica y se conocen entre todos, pero también están hacia el lado del desarrollo y es muy importante por ahí poder conocer un poco de sus proyectos. Torres Cardinal, como les contamos, con un agregado de valor muy interesante. Y bueno, los invito a que puedan, sí, luego los proyectos de Rienzi, como veníamos hablando en lo que es Montevideo, es el lujo, sí, es otro tipo de target muy interesante también para el que quiera alquilarlo, pero sobre todo para el que está pensando en adquirirlo más para el uso particular. Eh, los dejo también ahí mostrándoles un poco lo que vendría siendo cómo utilizar nuestra página, ¿sí? Dentro de lo que es la ficha van a encontrar aquí si está o no exonerada de impuestos la propiedad, muy importante, un plano de la unidad, los precios, eh, digamos las fechas de entrega. Este proyecto ha funcionado muy bien, tenemos ya 3 torres entregadas, 2 en construcción, todo alquilado, ¿sí? Las características del proyecto, fotos, un brochure para que puedan ver íntegramente el proyecto, un mapa con la ubicación y las formas de pago. Como siempre,
hay distintas formas de pago cuando el proyecto está en obra, pueden proponernos su financiación razonable y estamos todos abiertos a que la podemos charlar con el desarrollista, que seguramente podamos llegar a un buen acuerdo. Así que bueno, los invito a todos a que puedan pasear sí por nuestra web y puedan ver sus proyectos dependiendo qué es lo que cada uno está buscando, como ya hablamos, de manera particular. Y luego sí los asesoraré yo, Fernando, más particularmente sobre todas las dudas del proyecto y las que hayan quedado sí del workshop en este momento. Así que si alguno tiene una duda, los invito porfa a que nos comenten y podamos resolverla así de manera puntual. Bueno, si no hay preguntas puntuales, vamos dando por terminado El workshop. el workshop y agradecerles haber escuchado toda la charla para entender un poquito más de cómo son y las ventajas y cómo es la dinámica de la compra en Uruguay y ofrecerles que en lo privado nos contacten y ya así, por supuesto, en función a la necesidad de cada uno, poder, bueno, abocarnos a poder satisfacer esa necesidad y lograr, como lo hacemos con tantos clientes, Por nada, Gabriela, un placer. bueno, Esta gracias, charla también gracias, sí Gabriel. que quedó grabada, así que se les va a enviar para que puedan repasar cualquier otra duda que haya, digamos, surgido. Que de todas formas los invitamos, como digo, a que las puedan preguntar, así podemos avanzar de una manera por ahí un poco más concreta, pero se las vamos a hacer llegar y bueno, agradecerle sí a Fernando por su parte y a cualquier opción de compra concreta que tengan que ver, seguramente la vean conmigo, así que bueno, quedo yo atento para poder ayudarlos en eso. Bueno, gracias a todos y esperamos puedan contactarse con nosotros y avanzar. Gracias. Chao, chao a todos.